ninguna posibilidad de participar de esta manera. Así ha anunciado el ministro de Deportes de Irán en medio del conflicto bélico que no van a estar en el Mundial de Estados Unidos este verano. La selección iraní está encuadrada en el grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y con sus partidos previstos en Seattle y Los Ángeles. Y ya está en Madrid, les ha recibido el presidente Louzán la delegación de FIFA que está visitando las sedes del Mundial 2030. Hoy han estado en la capital después de haber pasado también esta semana por Zaragoza y Barcelona. Una llamada con una invitación para competir en los Juegos les cambió la vida. Mañana Alejandra Rexens y su guía Victoria Ibáñez se enfrentan a su primera vez en una cita paralímpica. La recompensa a años de sacrificio, de complicidad y de confianza. No hay margen de error en una montaña a ciegas. Ale perdió el ojo izquierdo a los 2 meses de nacer por un cáncer que le dejó un 10% de visión en el derecho y a los 7 años empezó a esquiar con su familia. Esquiaba detrás de mi madre, detrás de un profesor y ya con 16 años nos encontramos con el club siempre y empecé a entrenar con ellos. Ahí conoció a Vic, sus ojos ahora en la nieve y con la que compite desde 2021. No estaría aquí sin ella, yo la necesito para saber investigar. Cambio, ¿estás? Cambio, ¿estás? Ya tengo 24/7 en mi cabeza. Es convertir el esquí en un deporte de dos y más con una amiga y es más divertido. 2 amigas y una llamada para los Juegos cuando no estaban clasificadas. Y yo es que no me lo creía, o sea, casi me caigo al suelo ahí en mitad de la piscina. Y ahora están cumpliendo el sueño paralímpico con el esquí alpino. Darlo todo, disfrutar. El objetivo sería hacer un top 10, a darlo todo y hacer el mejor resultado que se pueda. Estaba liderando la 4ª etapa de la París-Niza, pero el día para Juan Ayuso ha terminado en el hospital. Dura caída, 40 kilómetros de meta y en medio de la lluvia que le ha obligado a abandonar, aunque parece que no tiene ninguna lesión. La victoria ha sido para Jonas Vingegaard. Y no ha podido empezar mejor el premundial para la selección femenina de baloncesto. Victoria aplastante, 99-50 ante Nueva Zelanda. Nos vamos, se quedan ya aquí en la 1 con la revuelta. Nosotros regresamos mañana con más deporte. Que tengan una feliz noche. Adiós. Buenas noches. 12 días de guerra en Irán y la intensidad de los bombardeos aumenta. Solo en Líbano han fallecido 600 personas y hay más de 800.000 desplazados. Israel insiste en que no se detendrá hasta desarmar a la milicia proiraní Hezbollah. En Irán continúan también cayendo los bombardeos y su régimen contesta lanzando drones y misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses en toda la región. La mayoría son interceptados. La ONU ha aprobado hoy una resolución contra los ataques de Irán a países del Golfo, resolución que no menciona los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Escombros, humo y ruina. Esa es la imagen que deja la guerra en las aldeas del sur y el este del Líbano, donde los combates entre el ejército israelí y la milicia chií Hezbollah se recrudecen. A pesar de que 2 de sus soldados ya han muerto aquí, Tel Aviv confirma que reforzará con más tropas este frente y que seguirá bombardeando la capital Beirut, hacia donde huyen cientos de miles de refugiados y donde su seguridad tampoco está garantizada. Así ha quedado este céntrico bloque residencial que Israel ha atacado durante la madrugada de este miércoles. No ha habido víctimas, pero más de 600 personas han muerto en todo el Líbano desde el comienzo de esta guerra. El embajador israelí ante la ONU lanza esta advertencia: si el Líbano no desarma Hezbollah, lo harán ellos. Mientras, Estados Unidos e Israel bombardean varios puntos de Irán, donde el alto número de bajas civiles, más de 1.300, no ha impedido que se celebren funerales multitudinarios por los militares fallecidos. Iraní afirma que todos defenderán hasta su última gota de sangre a su patria, a sus principios y a su nuevo líder. Precisamente sobre Mustafa Khamenei, la República Islámica confirma que fue herido en la primera oleada de ataques al régimen de los ayatolás, pero que sigue con vida. A su vez, Irán sigue lanzando drones y misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses en toda la región, la mayoría interceptados por Para paliar los efectos del conflicto de Irán en la economía, la Agencia Internacional de la Energía ha sacado al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. Es más del doble de lo que inyectaron en el mercado tras la invasión de Ucrania.
Se trata de limitar la subida del precio del crudo y frenar la volatilidad de los mercados. España aportará unos 12 millones de barriles. El G7 apoya estas medidas, pero sigue firme en las sanciones contra Rusia. Es una decisión sin precedentes. La mayor liberación de petróleo de la historia, señalaba el director de la Agencia Internacional de la Energía, el organismo que coordina las reservas estratégicas de petróleo de 32 países. Sus miembros liberarán 400 millones de barriles para evitar que la crisis desatada por la guerra de Irak se traslade a la economía global. La medida busca aliviar los efectos que provoca sobre los mercados el bloqueo del estrecho de Hormuz. Ha sido aprobada por unanimidad y aplaudida por los líderes del G7, las 7 grandes economías occidentales reunidos hoy de forma extraordinaria. Allí han acordado coordinarse entre ellos para liberar el petróleo de forma ordenada. Pero a pesar del acuerdo, la gente insiste, lo más importante es restablecer de forma segura el tráfico del estrecho de Hormuz, y eso de momento parece difícil. En las últimas horas, 3 barcos comerciales han sido atacados y ya son una decena desde que empezó la guerra. Estados Unidos asegura haber hundido 28 embarcaciones iraníes y otros muchos cargueros hacen fila en los alrededores sin atreverse a entrar. A corto plazo no parece haber muchas opciones. Para las labores de escolta planteadas por Macron no se cumplen las condiciones, reconocía hoy el presidente francés. Y mientras el régimen de Teherán advierte, no dejará pasar petróleo que ayude a Estados Unidos, a Israel o a sus aliados. Pues España no se va a unir a una hipotética misión para reabrir el estrecho de Hormuz. La ministra Robles insiste en que la fragata Cristóbal Colón solo se ha enviado a Chipre para defender a un socio europeo de los ataques de Irán. España no va a estar nunca en ninguna misión que no tenga un apoyo, un paraguas internacional, y por eso estamos en esas misiones junto con países de la Unión Europea en este momento pues, en el Mediterráneo, en las costas de Chipre, pero ahí nos quedamos. Puede que corte todo el comercio con España, ya lo han oído. Es lo que ha dicho esta tarde Donald Trump, que vuelve a amenazar a nuestro país. Asegura que España no está cooperando en la guerra contra Irán e insiste en que lo está haciendo, dice, realmente. El gobierno de España ha cesado hoy a la embajadora española en Israel, por lo que rebaja su representación diplomática allí y deja al frente de la delegación una encargada de negocios. Ana Salomón fue llamada a consultas en Madrid hace meses tras las acusaciones de antisemitismo por parte del gobierno de Netanyahu al ejecutivo de Pedro Sánchez. Una decisión de carácter político que muestra la crisis diplomática entre España e Israel. Our unwavering commitment to the pursuit of peace. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz y el derecho internacional, es lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen ha matizado hoy las declaraciones en las que aseguraba que Europa no debe seguir siendo guardiana del antiguo orden mundial al haber cambiado esto. Bueno, la guerra de Irán tiene un impacto en la luz, en los alimentos, en las gasolinas y en los viajes en avión. El combustible es más caro y las aerolíneas lo repercuten en los billetes. Para las aerolíneas, el combustible es casi 1/3 de sus costes y su precio se ha disparado. En una semana el queroseno ha subido un 50%. Y está por ver el impacto que eso podría tener en los precios finales que tendrían que pagar los consumidores. Compañías europeas como Iberia, Lufthansa o British Airways contratan seguros para que parte de su queroseno tenga un precio estable. Pero si el conflicto se alarga, el precio de sus billetes también se disparará. Las aerolíneas temen que eso haga caer el número de viajeros este año. El transporte aéreo y los viajes en general suelen ser una parte muy importante, pero al final es una parte de gasto discrecional de las familias, y si la renta disponible de las familias parece que este discrecional se ve afectada, pues eso podría también tener un impacto en el tráfico aéreo. El conflicto de Oriente Medio está además redibujando las rutas aéreas que comunican Europa con Asia. Este es el tráfico antes de iniciarse el conflicto y este es ahora. Se ve como los aviones evitan la zona y están obligados a elegir entre 2 rutas. La del norte de Irán queda encajonada entre el espacio aéreo cerrado de la guerra de Irán y también por el norte de esa ruta tiene el espacio aéreo de Ucrania cerrado también. O sea que es un corredor muy estrechito por donde pasan todos los aviones. Y luego si no tienen que hacer la ruta por el sur de Irán. Estas limitaciones de tráfico amenazan con dejar miles de aviones en tierra
y más pasajeros afectados por cambios o cancelaciones. Hasta el momento se han cancelado más de 40.000 vuelos en la zona. El gobierno de nuestro país ya ha terminado los contactos con los parqueros, pero sigue sin detallar las ayudas que prepara para afrontar la crisis económica provocada por la guerra de Irán. El Partido Popular insiste en que hay que bajar los impuestos. La ronda de contactos que el gobierno anunció ayer ya ha terminado hoy. La ronda telefónica está terminada, excepto con Vox, que ni responden ni se espera que respondan. Y les ha dado una semana para que les manden sus propuestas. Para poder analizarlas y poder estudiarlas y, en su caso, poder incluirlas en ese plan de respuesta que el gobierno ya está trabajando y está elaborando. Y entre esas medidas, dice la vicepresidenta Díaz, no estará la eliminación del IVA en todos los alimentos, como piden el PP y los empresarios. No va de bajada generalizada de impuestos, va de control de precios, controlar los márgenes de beneficios de los que nunca habla el Partido Popular ni las empresas en este país. Un control de precios que el PP califica así. Medidas comunistas de una ministra comunista. Es evidente que hay que bajar los impuestos. Enviarán sus propuestas al gobierno, al que acusan de ir tarde. Han estado tan liados con hacer pegatines del no a la guerra que se han olvidado de proteger a los españoles. Y Vox insiste en que ellos no quieren saber nada. Ningún tipo de diálogo, ningún tipo de reunión. Eso se lo dejamos al Partido Popular. Terminada la ronda con los políticos, el gobierno se reúne mañana con los empresarios y los sindicatos. Estarán las 3 vicepresidentas y el ministro de Economía. En Chile hoy ha tomado posesión el derechista José Antonio Kast, vencedor de las últimas elecciones presidenciales. En representación de España, el rey ha asistido a la ceremonia. Chile empieza hoy una nueva era porque es la primera vez en democracia que tiene un presidente de extrema derecha. Y lo primero que va a hacer José Antonio Kast, según ha venido anunciando estos días, es convocar un gobierno de emergencia listo para devolver la seguridad y el orden al país, aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Iberoamérica. También ha prometido mano dura contra los migrantes irregulares y la delincuencia. A la ceremonia solemne han asistido el rey Felipe VI y varios presidentes de gobierno y jefes de Estado. También la opositora venezolana Corina Machado, con quien don Felipe ha mantenido un breve encuentro del que no ha trascendido ningún detalle. Recuerdo del 11M, la sede de la Comunidad de Madrid, el Bosque del Recuerdo en el Parque del Retiro o la estación de Atocha. Han sido algunos de los escenarios en los que se ha recordado a las 193 víctimas mortales de los atentados yihadistas del 11M de 2004. Hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y un año más las asociaciones han conmemorado la fecha por separado. 3 mujeres han muerto en Miranda de Ebro, en Burgos.